Buenas tardes, este es nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de transferencia de calor. El equipo está conformado por Orlando González Castellano, Luis Adrián Ríos Salazar, Antonio Jair Rodríguez Domínguez, José Abraham Israel Rodríguez Salinas y una servidora, Jacqueline Aquino Serrano. Nuestro proceso a seleccionar fue el proceso Andrussow y este constituye la primera vía de producción de ácido cianhídrico a nivel mundial. Se lleva a cabo en un reactor adiabático en el cual es catalizado por platino y rodio. La reacción que ocurre es metano más amoníaco que produce ácido cianhídrico y agua. Este es nuestro diagrama de proceso. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el intercambiador E102 y su función es calentar el amoníaco para que pueda pasar al tanque de mezclado y después pasar al reactor. Tenemos aquí en el Excel los cálculos en el cual tenemos los datos correspondientes a la literatura con los flujos másicos de entrada y salida, así como las condiciones. Podemos ver que el amoníaco inicialmente entra a 25 y se calienta hasta 200 grados centígrados. Para el agua, que es el fluido de servicio, tenemos que su entrada y salida es a la misma temperatura, o sea, 250 grados centígrados. Estas son las propiedades que utilizamos para el agua y también para el amoníaco, las cuales fueron obtenidas de NIST. Esta es la tabla de dimensiones, capacidades y pesos de tuberías estándar de acero, de la cual nos guiamos para la selección de la tubería. Y bueno, podemos tener que aquí prácticamente lo que hicimos fue transcribir las corrientes de entrada y salida para cada flujo. Y también leímos las propiedades del agua y las propiedades de amoníaco a su temperatura promedio, las cuales se encuentran de este lado izquierdo. Tenemos que para el amoníaco la temperatura promedio fue de 112.5 grados centígrados y para el agua de 250 grados centígrados. Arriba se encuentran las condiciones, también podemos ver sus respectivas delta T, así como el delta T logarítmico, que da un resultado de 116.35 grados centígrados. Primero lo que hicimos fue seleccionar un tubo. Nosotros hicimos la selección de media pulgada con cédula 40 y de aquí pudimos obtener los diámetros, en el cual para la selección del tubo que hicimos tenemos un diámetro externo de 0.84 pulgadas, un diámetro interno de 0.546 pulgadas y una longitud propuesta que fue de 8 pies. La rugosidad del tubo podemos ver que es 0.00045. Después de esto, proseguimos a calcular el número de tubos. Para esto, nosotros queremos guiarnos de un arreglo cuadrado para los espejos de tubos y queremos guiarnos de la cuadrícula izquierda superior, en el cual toma en cuenta 3/4 de pulgada de diámetro externo en un arreglo en cuadro con tubos de 1 pulgada. Y bueno, prácticamente primero vamos a proponer una velocidad de amoníaco para que el número de tubos, que está calculado con la siguiente fórmula, que es 4 veces el flujo másico entre la densidad por la velocidad, el diámetro interno al cuadrado y multiplicado por pi. Este número de tubos coincidir con alguno que esté dentro de este cuadrante. Entonces podemos ver que con un paso y esta velocidad propuesta tenemos 32 tubos, lo cual coincide para un paso y con un diámetro interno de coraza de 8 pulgadas. Entonces prácticamente aquí lo que hicimos fue pasar los datos. Tenemos 32 tubos y va a ser un diámetro de la coraza de 8 pulgadas por un paso y un pitch de 1 pulgada. Con esto podemos hacer una corrección de la velocidad utilizando el área transversal. El área transversal está dado por el número de tubos y también el diámetro interno. Tenemos que la corrección de la velocidad va a ser de 14.428 utilizando esta ecuación del lado izquierdo. Después procedimos al cálculo del coeficiente de convección interno, el cual hablará mi compañero. Primeramente calculamos el número de Reynolds, que ese lo vamos a calcular
con la fórmula de densidad por velocidad por diámetro entre la viscosidad. Esto lo hacemos con las propiedades del amoníaco primeramente y dando el siguiente resultado. Después, para calcular el factor de fricción, utilizamos la fórmula que se ve en pantalla. Esta es una fórmula que no se puede resolver analíticamente, entonces tenemos que utilizar un solver hasta converger en ese resultado. Después, con la fórmula de Zielinski vamos a calcular el número de Knudsen, que ese lo calculamos con esa fórmula sustituyendo los datos y dando el siguiente resultado, para posteriormente poder despejarlo y calcular el coeficiente de transferencia. Después vamos a calcular la caída de presión, que lo calculamos con la fórmula de factor de fricción por la longitud entre el diámetro, por la densidad, por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad, dando un resultado mucho menor al 0.7%. Después pasamos al área del intercambiador de calor. Primeramente vamos a utilizar el coeficiente de transferencia que nos proporcionaba global, que nos proporcionaba el artículo. Por lo tanto, despejamos el coeficiente de transferencia del agua para dar un resultado de 117.25 grados, digo, con sus respectivas unidades. Después vamos a calcular el área del intercambiador, que simplemente lo hacemos por el número de tubos, por el número de pasos, por pi, por diámetro, por su longitud. Después, vamos a calcular el calor del sistema, que va a ser el coeficiente de transferencia por el área requerida para dar un resultado, por el delta T, ¿verdad? Para dar un resultado de 158.000. Entonces, ahora vamos a ver si este calor cumple con las necesidades de este sistema de intercambiador de calor, por lo que calculamos el calor requerido, que lo hacemos con la fórmula que generalmente utilizamos, que va a ser Q es igual a M por Cp por el delta T, dando un resultado menor al de la energía requerida, entonces la energía que se obtiene en el sistema, por lo tanto este intercambiador funciona. Entonces, para calcular un sobredimensionamiento tenemos que calcular primeramente el área requerida, que ya con nuestro calor requerido, pues simplemente la sustituimos para encontrarla y procedemos a hacer más que nada un porcentaje de error entre las áreas para el sobredimensionamiento, que prácticamente nos da 2.65%, que es muy bajo, es menor al 20%, por lo tanto nos sirve. Ya después vamos a calcular la caída de presión para esta sección. Primeramente el pitch tenemos que el espaciamiento es de 1 pulgada. Después para el claro tenemos que es el pitch menos el diámetro externo. Para B tenemos que es el espaciado de los deflectores, que es 1/5 del diámetro. Después, para el área de flujo de la coraza, utilizamos el diámetro de la coraza por C por B entre el pitch. Después, para la velocidad másica de la coraza, simplemente es el flujo másico entre el área de flujo de la coraza. Después calculamos el diámetro equivalente con la fórmula que se ve aquí en pantalla a la derecha. Sustituimos los datos y nos da el siguiente resultado. Después, para el número de deflectores, utilizamos su respectiva fórmula. Después ya calculamos el Reynolds, que este Reynolds lo calculamos con el diámetro equivalente por la velocidad másica entre la viscosidad, dando el siguiente resultado. Como podemos observar, es mayor a 500, por lo que se utiliza la fórmula del factor de fricción de 1.728 Reynolds a su respectiva exponencial, dando ese resultado. Entonces ya para calcular la caída de presión, pues utilizamos la fórmula que se ve en pantalla a la derecha, con los parámetros previamente calculados, dando un resultado ya en las unidades que nos conviene en 0.26, por lo tanto funciona. Entonces, bueno, para el cálculo de efectividad vamos a multiplicar primero C mínima, que esta es el Cp por el flujo másico del agua. En cambio de la máxima, pues es lo mismo, pero con la del amoníaco. Posteriormente vamos a utilizar C, vamos a calcularlo con C mínima entre C máxima. Después, para calcular la efectividad lo podemos hacer de dos diferentes maneras. Una de ellas se muestra aquí en pantalla la fórmula, que es 2 por todo ese polinomio. Y bueno, lo hicimos y también lo hicimos con la de la derecha, con la fórmula rosa, y tenemos resultados muy parecidos. Entonces, ya con estos dos efectividades, pues podemos calcular NTU, que simplemente es despejar de que la efectividad es 1 menos exponencial de menos NTU. Entonces lo calculamos y nos da ese resultado. Bueno, ahora se va a presentar una variación del flujo másico para ver cómo cambia la temperatura con respecto a este, donde se utiliza una variación de más o menos 20%. Primeramente, pues se propone un flujo másico y después se calcula la C mínima del agua, que es con la multiplicación del flujo másico del agua por el Cp del agua.
para posteriormente calcular el NTU, que es la multiplicación de U por el área del intercambiador entre la C mínima, y posteriormente calcular C máxima, que es con el CP del amoníaco por el flujo másico del amoníaco. Después se obtiene la relación C con la ecuación C mínima entre C máxima, y posteriormente se calcula la efectividad con la ecuación mostrada antes por mi compañero Antonio, para después calcular la Q, que es la efectividad por la Q máxima, y así se va a obtener una TH de salida, que es la Q por la temperatura por la cual entra el agua, entre el CP por el flujo másico del agua, y así sucesivamente con el TC de salida, que es la Q por la temperatura por la cual entra el amoníaco, entre el CP del amoníaco por el flujo másico, y así sucesivamente se repite con cada flujo másico. Y pues considerando que hay variaciones de más menos 20% en el flujo másico, se puede observar en la gráfica que la temperatura de fluido de servicio se mantiene constante, pero al aumentar el flujo másico disminuye la efectividad del proceso. Por lo tanto, la transferencia de calor se limita. Entonces, la temperatura de amoníaco no logra calentarse a su temperatura objetivo, que es de 200 grados Celsius, ya que al disminuir la transferencia de calor, la diferencia de temperatura será menor, y esto quiere decir que con un menor flujo másico de fluido de servicio, en este caso el agua, va a existir una mejor transferencia de calor. Bueno, y posteriormente calculamos, bueno, se propuso un rango de temperaturas en el cual se puede observar que va de 25 grados Celsius hasta 40. Ya con este rango de temperaturas propuesto, pues para graficar la gráfica de temperatura de entrada de amoníaco y la temperatura de salida del amoníaco, pues se calcula la Q máxima, que esta es C máxima por la T mayúscula 1 menos la T minúscula 1. Posteriormente se calcula la Q real, que es la efectividad por la Q máxima. Y posteriormente también se calcula la TC, que la siguiente ecuación es TC es igual a T1 más la Q real entre el flujo másico por el CP. Y posteriormente y por último, la temperatura del agua permanece constante, ya que es la misma de entrada que la de salida. Y pues bueno, aquí se puede observar que como la temperatura del agua, que es la negra, permanece constante por lo mismo que es la de entrada y salida, que permanece constante, pues la temperatura del amoníaco sí varía bastante cambiando la temperatura de entrada del amoníaco. Esto cambia debido a que al subir la temperatura de entrada del amoníaco, en la ecuación de balance de energía, que es Q es igual a mcp delta T, pues la transferencia de calor no va a ser la misma, ya que al aumentar la energía con la que entra el flujo de temperatura de amoníaco, pues el coeficiente de transferencia pues no va a ser tan efectivo como si entrara a una temperatura menor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para el tercer análisis, primero se tiene que suponer el rango másico de variaciones entre arriba del 20% y abajo de esto. Después se tiene que considerar un factor de incrustamiento del 0.0001 metros cuadrados Celsius sobre watt para el vapor de agua, que básicamente es nuestro fluido de servicio. Después se tiene que calcular nuevamente la C mínima, multiplicando el flujo del agua por su CP, para después poder calcular la velocidad propuesta, en donde es únicamente el flujo del agua entre la densidad por el área de sección transversal. Bueno, y de acuerdo a las propiedades de este fluido que se leen a TB, se tiene que calcular el Reynolds. El Reynolds es simplemente multiplicar la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad dinámica. Se calcula nuevamente el factor de fricción para posteriormente poder llevar a cabo la HI. En este caso, ya que tenemos la HI calculada despejada de Nielinski, y ya se tiene que leer el coeficiente total de transferencia considerando el factor de ensuciamiento. Y ya cuando corregimos este coeficiente total de transferencia, la U, ya podemos calcularle NTU, que nos servirá para el posterior cálculo de la efectividad que se está llevando en la transferencia de calor.
Posteriormente ya tenemos que el calor simplemente es la multiplicación que se está dando entre la efectividad por el calor máximo. Y también podemos calcular la temperatura de salida del agua con los factores anteriores, teniendo que es la temperatura de entrada más el calor que se está generando por el flujo másico entre el CP. Y estos valores ya simplemente los graficamos para poder observar su comportamiento, que básicamente es el flujo másico contra la temperatura del agua y también el flujo másico entre la efectividad. Y bueno, como podemos ver, al existir incrustaciones, la transferencia de calor presenta dificultades, ya que se aprecia que la efectividad del proceso va en decadencia. Por lo tanto, al querer calentar a 200 grados Celsius el amoníaco, se necesita de una mayor temperatura de entrada de agua. Siguiente. Y bueno, por consiguiente, se puede ver esta hoja de todas las especificaciones de nuestro intercambiador de calor, tanto el encargado de elaboración como el encargado de aprobación, la fecha en realizada, el tamaño de la coraza, el tipo de intercambiador, el porcentaje de sobredimensionamiento, el porcentaje de efectividad y la Q necesitada, y sucesivamente los datos de los fluidos, tanto del servicio que es el agua como del proceso, los datos del equipo, tanto el material, la caída de presión, el tamaño, la Q, el número de tubos, etcétera, y un diagrama representativo de lo que sería nuestro intercambiador de calor. Bueno, y para concluir, se tiene que el intercambiador de calor de coraza y tubos cumple con los requisitos y expectativas para el aumento de temperatura en la corriente de amoníaco, con agua como fluido de servicio, siendo un recurso de bajo costo operativo, debido a que es agua, con un sobredimensionamiento del 2.65%, lo cual es un muy buen número, y presentando un diseño aceptable en el número de pasos, de longitud del tubo y diámetro de los tubos, al igual que el espejo seleccionado para la parte de la coraza, conllevando a un costo menor en la construcción del intercambiador. Teniendo el fluido de servicio corriendo por la coraza y el amoníaco por las tuberías, se tiene también un mejor control de limpieza e incluso la disminución del riesgo, debido a que el amoníaco, al ser muy corrosivo, el daño del equipo será mayor y complicado de resolver en comparación con la de agua, por lo que es más económico cambiar un tubo que toda la coraza en caso de una pérdida del material. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.